Sí. Buenos días, hermanos. Gracias. Bueno, hermanos, ¿cómo estamos? Sí. Acá está bien fresco, no hace tanto calor. Allá en el Rima, eso que tenemos techo alto, bueno, la mayoría ha caído, pero como es un poquito más estrecho, pues hemos adquirido 2 ventiladores. Y bueno, gracias a Dios que va a estar fresco el día de hoy. Bueno, hermanos, estamos viendo entonces el libro de Habacuc, ¿no? ¿Ya cuántas semanas van viendo el libro? ¿Quién sabe? ¿Cuántos domingos tocando el libro de Habacuc? ¿5, 6? 5. 6 con hoy. Hoy 7. La perfección. Bueno, para terminar el libro. Sí, ahí estuve conversando con Miguel, así que hay examen sorpresa. Ya después de haber llevado pues 6 domingos seguidos, Habacuc ya está como, sí, en nuestras mentes. Yo creo que cada domingo han ido repasando todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? Y hoy terminamos con los últimos 4 versículos, ¿sí? Que abarca del capítulo 3, versículo 16, hasta el versículo 19, ¿sí? Si bien creo que me tocó la parte más corta, pero me toca la parte del clímax, donde se centra y vemos cómo termina esto, y comparar cómo empezó esta historia, cómo empezó Habacuc y cómo va a terminar Habacuc. Y lo que es claro y lo que vamos a ver es que ha habido una transformación, ¿sí? Y al igual que nosotros como creyentes que estamos en este mundo, que quizás año tras año hemos venido a la iglesia luego de conocer a Cristo, ese año tras año, ¿sí? No solamente es de asistencia, sino debe ser de una comprensión de la Escritura. Cada domingo es expuesta la palabra. Algunos jóvenes quizás se reúnen los sábados también es expuesta la palabra. Entonces, aún en su devocional personal, día tras día, viene la palabra a su vida. ¿Qué quiere decir? Que conforme van pasando los días, las semanas, los meses, los años, vamos adquiriendo un mayor conocimiento, lo que no muchas veces se traduce en madurez. Pero vamos a ver en Habacuc cómo él logró esta madurez. ¿Sí? Vamos a ver este proceso. Pero antes quiero que me acompañen al libro de Hechos. ¿Sí? Allá en el Rima estamos llevando el libro de Hechos. Estamos por el capítulo 14. Le toca hoy día exponer allá a Kevin. ¿Sí? A Kevin le va a tocar exponer en 2 tiempos. ¿Sí? Allá tenemos 2 tiempos. Entonces ahí tuve un poco más de tarea, de trabajo para prepararse aún más, ¿no? Y a mí me tocó 1 y solo 4 versículos, ¿no? Entonces ahí le mandé como 20 y tantos versículos. Pero bueno, a las finales la palabra de Dios siempre va a traernos verdades que van a confrontar, ¿sí? Palabras que van a penetrar nuestra alma. Entonces vamos a Hechos 10 y vamos a ver ahí en el versículo 11, ¿sí? Acá estamos viendo la visión de Cornelio con la visión de Pedro y cómo Dios trabaja en ambos para luego juntarlos, ¿sí? Y en el versículo 11 dice, ¿no?, que él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Es Dios diciéndole a Pedro, mata y come.
Y es Pedro respondiendo aquí. ¿Qué respondió? No, Señor. Es Dios dando un mandato y es Pedro directamente diciendo, no, Señor. Si es Señor, no tienes por qué decirle no. ¿Qué vemos en Pedro? Vemos que él tiene un concepto, en una manera de pensar, y Dios le está dando una verdad que él aún no está asimilando. Pero vemos hasta el versículo 34, después que se encuentra con Cornelio, y luego que Cornelio le explica su visión y cómo fue que llegó hasta Pedro para que lo trajesen. Versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. No entendía cuando Dios le dio el mandato, mata y come. Pero en el 34 ya vemos a un Pedro diciendo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Estamos viendo un proceso en la vida de Pedro de recibir una verdad, pero esta verdad no llegó directamente a su mente, a su corazón para aceptarla como verdad, aún siendo Dios mismo el que le estaba diciendo, el que estaba dando el mandato. Entonces nos pasa a nosotros lo mismo cuando abrimos la palabra y encontramos verdades que van en contra de nuestra forma de vivir. Cada uno en su mente tiene un marco de referencia, ¿sí? Tiene un concepto de fe. Si el mundo tiene un concepto de fe, ¿no? El culto Guadalupe, los que conocen, tiene un concepto de fe. Dice, la fe es... ¿No se acuerdan lo que es el culto? ¿Cómo? La fe es lo más bonito de la vida, ¿no? Lo más lindo de la vida. La fe es lo último que se pierde, ¿no? Pero hablando de una fe vacía, una fe sin fundamento. Y así nosotros también tenemos un concepto de gozo y varios conceptos que cuando nos confronta la palabra de Dios vemos que no están así como nosotros creíamos. El día que tuvimos jóvenes despejamos un poquito las dudas acerca del amor, ¿no? Y ¿se acuerdan que vimos ese contraste entre el amor humano, ¿sí? Entre el amor terrenal y el amor divino? Y quizás en ese momento caímos en cuenta de que mi manera de pensar quizás era de esa manera divina, pero mi manera de actuar era terrenal. O quizás mi manera de pensar aún seguía siendo de una manera terrenal. Estamos viendo entonces aquí en Pedro alguien que está empezando a entender esta verdad. Y después que la entendió, la pudo experimentar. Vean el versículo 44. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro no entendía la verdad de comienzo. Pedro comprendió más adelante esta verdad. Pedro experimentó esta verdad, a ver el Espíritu Santo cayendo sobre los gentiles, aquellos gentiles de los cuales el judío pensaba es abominable sentarse a comer con ellos. Esa es la manera de pensar de ellos. Son inmundos. Pero él entiende que el Señor le está diciendo lo contrario, ¿sí? Y él ve entonces el Espíritu Santo llegar en los gentiles, y es ahí donde Pedro experimenta esta verdad. Primero no aceptaba la verdad, le dijo no al Señor. Luego entendió la verdad. Ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas. Experimentó la verdad
al ver el Espíritu Santo llegando a los gentiles, y luego defendió la verdad. Vayan ahí en el versículo 11, capítulo 11, perdón. ¿Qué sucedió? Que la iglesia en Jerusalén se enteró. Y como la iglesia en Jerusalén se enteró, ¿qué hicieron? Llamaron a Pedro y le llamaron la atención, ¿sí? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Y qué hace Pedro? Pedro empieza a defender esta verdad que había sido revelada por Dios. En principio esta verdad era revelada solamente a Pedro, pero por medio de Pedro esta verdad va a llegar a la iglesia. La iglesia no había tenido la visión. Pedro empieza a argumentar, ¿sí?, esta verdad para defenderla, y llegamos hasta el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Quién cayó? La iglesia en Jerusalén. Los que le estaban reclamando a Pedro por estar con los gentiles, después de escuchar el argumento de Pedro y ver ellos cómo era Dios obrando y era Dios que realmente estaba ejecutando todo esto, ellos callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vemos que por medio de Pedro esta verdad también llegó a la iglesia, y la iglesia en Jerusalén, que también estaba cerrada con esta manera de pensar, ellos dijeron: en verdad Dios también está trayendo salvación a los gentiles. Y después, más adelante, vamos a ver cómo nace la iglesia en Antioquía con un grupo de ahí de creyentes dispersos que empiezan a predicar a los gentiles, y es la iglesia de Antioquía que empieza el protagonismo y comienza con los viajes misioneros. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? ¿Y cómo relaciono esto con Habacuc? Porque Habacuc empezó igual, con una manera de pensar totalmente distinta, una manera de pensar acerca de la justicia distinto. Vamos a ver entonces y repasar lo que han estado viendo en Habacuc. Vayamos al libro de Habacuc en el capítulo 1. Habacuc capítulo 1, versículo 2, vemos a él diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué podemos ir sacando de estas palabras? ¿Qué podemos conocer de Habacuc? Quizás podemos conocer de forma positiva que Habacuc era un hombre de oración, un hombre que se comunicaba con Dios, tenía esas ganas de acercarse a Dios para orar. Muy bien, Habacuc, estás excelente ahí. Y quizás como nosotros vamos a Dios para orar, ¿no? Y para pedir y para clamar a Él. Pero aquí, Habacuc, notamos algunas fallas en esta oración, cuando dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Viene entonces tiempo orando, y quizás él ve al Señor que es un Dios que no está escuchando, un Dios ausente. Señor, estoy orando, pero ¿hasta cuándo? No veo respuestas. Habacuc está pensando que las cosas se tienen que hacer en el tiempo de Él y no en el tiempo de Dios. No sé cuánto de nosotros hemos orado por algo o por alguien, y quizás años y años y años, y no hemos visto aún respuesta. A veces nos olvidamos, nos cansamos y decimos: el Señor creo que no va a responder, así que dejamos de hacerlo. Y acá encontramos entonces la primera queja de
Habacuc, decir: Dios, haz justicia. ¿Estaba pidiendo algo malo? No estaba pidiendo algo malo. Dios es justo, pero su justicia no la ejecuta en mi tiempo, sino en su tiempo. Entonces vamos entendiendo un poco más acerca del concepto de justicia, ¿sí? Hoy todas las personas quieren hacer justicia y quieren hacerlas con sus propias manos, ¿sí? Todos tenemos un criterio y todos empezamos a juzgar lo que ha hecho está mal o lo que ha hecho está bien, y tomamos posturas. Después de esta queja de Habacuc viene la respuesta, y en la respuesta uno se pondría contento, ¿sí? Wow, Dios me respondió, o Dios me dijo que sí, o Dios me dijo que no. Pero a veces, cuando es el no, renegamos y seguimos orando para que Dios cambie de posición, o Dios cambie su manera. Y en esta respuesta, Dios va a ejecutar justicia, pero no de la manera o de la forma que Habacuc estaba pensando. Yo no sé de qué manera a Habacuc se le habrá ocurrido la justicia de Dios, ¿no? Pero a él no le cabe en la cabeza de que alguien o de que una nación más perversa los castigue. No le cabe en la cabeza a Habacuc eso. Y ahí vemos otra falla de Habacuc, porque vemos que Habacuc se empieza a comparar. Yo no soy tan malo, o mi nación no es tan mala. Ellos son los malos. Ellos son los malos. Y nos ocurre también a nosotros esto, nos empezamos a comparar. Y cuando te empiezas a comparar con personas, muchas veces nos vamos a sentir superiores. Muchísimas veces nos vamos a sentir superiores. Porque son pocas las veces que nos comparamos para sentirnos inferiores, ¿sí? Entonces Habacuc se empieza a comparar, y yo no soy tan malo. Este pueblo no es tan malo. Es ahí entonces donde vamos encontrando más fallas en la forma de pensar que tiene Habacuc acerca de Dios, acerca de su soberanía, acerca de su justicia, ¿sí? Y después de esto entonces encontramos la segunda queja de Habacuc, que evidentemente es: Señor, ellos no, ellos son peores. Y luego de aquí seguimos con la respuesta de Dios, ¿sí? Y en esta respuesta vamos a ver estos ayes, ¿sí? Donde Dios va a mostrar el juicio sobre aquellas personas, ¿sí?, que van en contra de su voluntad. A partir de ahí, al igual que Pedro, como no entendía, no concebía en su cabeza, a partir de ahí él ya empieza a entender qué es lo que está pasando. Y es ahí en el capítulo 3 donde ya encontramos a un Habacuc que ya entendió. Dice entonces en el versículo 1 del capítulo 3, dice: oración del profeta Habacuc sobre
¿Sí o no? ¿No? Versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá en he oído tu palabra. Vemos la importancia de oír la voz de Dios. Nuestros conceptos, nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir no va a cambiar sin antes haber escuchado la voz de Dios. No hay manera de que yo cambie mi vida, que yo sea transformado, si no escucho la voz de Dios. Y saben, siempre hago énfasis en el devocional personal. Porque es ahí donde eres tú y Dios. Donde Dios directamente está confrontándote, está revelando su verdad. Y por lo menos aquí Habacuc sí oyó la palabra. A veces nosotros queremos cambiar, pero no nos atrevemos. O sencillamente no abrimos la Escritura. Saben, yo tengo que ser sincero, pero algo que me ha costado mucho en mi vida ha sido ser constante en cada día buscar de Dios, en su palabra. Me acuerdo en mi tiempo de estudio allá en Argentina, nos obligaban a hacer el devocional, pero durante mis primeros 2 años me costó formar ese hábito y esa disciplina en mi vida. Y en el 3er año pude lograr el hábito, pero como hábito. No como unas ganas y deseos míos de querer escuchar a Dios para que me cambie. Fue hasta que llegué acá a Perú que empecé a buscar a Dios por dirección, por guía, donde ya no era un hábito, sino que eran las ganas de querer conocer su voluntad. Y es en esa etapa donde pude yo conocer a mi esposa. Así que yo puedo decir que mi esposa no fue una decisión emocional, sino fue una decisión tomada bajo la guía de Dios. Fue tomando principios bíblicos para poder decir, es ella, y tirarme a la piscina y ver que no había agua todavía. Tirarme otra vez y aún no estaba llena. Y la 3ª vez se llenó y me empujaron. Sí, porque ya ella fue la que vino a decirme para orar. Sí, entonces, y ahí me di cuenta que Dios tiene sus formas de tratar. Conmigo trató, con ella trató unos meses después. Pero vemos la importancia de oír la voz de Dios, escuchar. Pero saben, ahí todo bien, todo bonito, escuché la voz de Dios, me casé y los afanes de la vida, una casa que había que remodelar, un trabajo que tenía que tener para mantener, me llevó a trabajar doble, a trabajar en mi hogar, no en mi hogar físico, remodelando, y a la vez el trabajo ahí familiar que tenemos. Entonces era salir del trabajo para trabajar en la casa. Eso hizo que el tiempo con Dios quede de lado. Como consecuencia, no fueron vidas transformadas, fueron vidas que fueron en decadencia y un matrimonio que empezó a manifestar la ausencia de Dios. Todo por no
oír la voz de Dios. Y no fue años más tarde, hasta que antes de tomar el liderazgo para poder abrir una obra, Dios empezó nuevamente a hablar. ¿Por qué empezó a hablar? Porque decidí abrir la palabra para que Él me hablara. Y a partir de ahí, y que tomé el liderazgo, necesariamente he tenido que abrir la palabra. ¿Por qué? Porque cada domingo hay que enseñar. Y es ahí donde también en mi vida ha sido, tengo que estudiar la palabra, tengo que abrir la Biblia porque tengo que enseñar. Y no era tengo que abrir la Biblia porque quiero ser transformado. Entonces, fue también en ese proceso entender que Dios quiere transformar mi vida primero, para luego poder compartir, para que la vida de mis hermanos también pueda ser transformada. Entonces tenemos aquí a Habacuc oyendo la voz de Dios. Y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Sí? Y a partir de aquí vamos a tener esta teofanía, ¿sí? Cómo se ve reflejado el poder de Dios, ¿sí? En las batallas, y cómo Él realmente siempre tiene la victoria. Y vamos a llegar entonces hasta el versículo 16, que es donde ya nos compete ir en esta mañana. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Padre bendito, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos para abrir tu palabra y para escuchar tu voz. Hoy cada uno voluntariamente ha venido, Señor, a este lugar para tener un tiempo de comunión, para poder disfrutar y deleitarse como hermanos y para escucharte, Señor, y que puedas en esta mañana hacernos entender tus verdades, que puedan transformar nuestra manera de pensar y se vea reflejado y manifestado en nuestra manera de vivir. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares. Muy bien, en el versículo 16, un hermano que lo quiera leer fuerte ahí en su lugar. Hermano, una hermana. Sí, versículo 16 del capítulo 3. Ya. Tanixa, dale. Dice, oí, Señor, conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con su gloria. Muy bien. En el versículo 2 vemos que oí y temí. Y en el versículo 16 dice, oí y se quebrantaron mis entrañas. Ahora, vamos a ver la diferencia entre el uno y el otro, ¿sí? Pero todo sucede a partir de oír. Y nada sucede si no oímos. Entonces, hay que dar nosotros siempre el primer paso. Oír, abrir la palabra, leer. A partir de ahí hay que dejar que Dios empiece a hablar para que pueda obrar. ¿Qué oyó en el versículo 2?
del capítulo 3. ¿Qué es lo que venía hablando todo el capítulo, o bueno, gran parte del capítulo 2? ¿Sí? Esto creo que lo compartió Kevin, ¿no? Kevin dice que siempre comparte del pecado, ¿no? Del juicio, y siempre está condenando a las personas, ¿no? ¿Qué es? Viene entonces hablando de los ayes, ¿sí? De este juicio. Entonces, Habacuc dice, oí, escuché esto, ay de aquel, y temí. Es un temor que viene a causa del conocimiento, a causa de esa verdad dicha. O sea, es un temor que llega acá, en la mente. Pero hasta el versículo 16 es que Habacuc manifiesta que escuchó, y eso que llegó acá, ¿qué hizo? Bajó al corazón. ¿Y qué le pasó? Tuvo una reacción humana, ¿sí? En este versículo 16 vamos a encontrar, o vamos a ver, la reacción humana ante esta crisis, ante esta devastación que va a llegar. ¿Sí? Los caldeos van a venir a invadir. Él entendió eso, pero luego ese entender lo hizo sentir. Para ponerlo de otra manera, ¿quiénes han ido a la playa, no? Creo que todos aquí hemos ido alguna vez a la playa, están acá un paso, ¿sí? Tienen iglesia vista al mar, ¿sí? Sí se ve, ¿no? Bueno, si sacan la cabeza creo que se ve. Ahora, una cosa es de acá estar viendo las olas y ver, wow, son olas grandes, ¿no? Y uno entiende que son olas peligrosas. Ve la bandera roja, son olas peligrosas. Pero otra cosa es estar metido ahí adentro y tener la ola que te está llegando. Tú estás nadando chévere y de pronto viene una ola ahí. ¿Qué te pasa? A mí me pasó ahora último que fuimos a Pasamayito con mi familia, ¿sí? Bandera roja, pero se veía suave, así que nos metimos. Pero de pronto, ya tipo 6 de la tarde, empezó a subir la marea y repetidamente viene una grande. ¿Y qué hicimos? Patitas, paquete, que salimos corriendo lo más que podamos, pero igual nos alcanzó y nos revolcó. ¿Sí? Pero es ahí donde se siente. Desde aquí, desde afuera, se entiende, se sabe. Pero desde dentro es donde sientes. En Habacuc vamos a ver esto. En Habacuc vamos a ver que él no se cree un superhumano, ¿sí? Sino que él va a reflejar lo que siente con honestidad, ¿sí? Va a mostrar su humanidad diciendo: entendí el juicio de Dios, comprendí lo que se viene y temí. Pero ahora Habacuc, ¿qué va a hacer? Va a hacer un ejercicio de ponerse en el lugar. Aún no sucede tiempo después, pero Habacuc, ¿qué se hace? Se pone en el lugar como si estuviera pasando. Y claro, uno cuando empieza a recordar, las emociones empiezan a fluir, ¿no? Hay una frase que dice: recordar es volver. ¿Sí saben la frase? Recordar es volver a vivir, ¿no? Porque vuelves a sentir, ¿no? Cuando uno está peleado con su esposo y se pidieron perdón y de pronto están charlando nuevamente y sale el tema, uno empieza a recordar, ya perdonó, pero empieza a recordar y se empieza a malhumorar. Ah, pero tú me hiciste esto, ¿no? A veces no hacemos lo que Dios hace, ¿no? ¿Qué hace con el pecado? Agarra y lo tira al fondo del mar. No se olvida. Pero a veces nosotros traemos, ¿no? Y estamos viendo entonces en Habacuc esta sinceridad, ¿no? Un hombre que se está mostrando genuino y diciendo: mire, lo que me va a suceder o lo que nos va a suceder
está causando en mí reacciones. Ahora, si se dan cuenta, vamos a ver dos reacciones. Primero dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Ahora, conmover mis entrañas, ¿sí? El sentido que tenían los judíos acerca de esto es que era como el asiento de las emociones. Es como que se revolvieron, ¿sí? Empezaron a temblar. Y esa reacción emocional que está por dentro se exterioriza y se ve. Es por eso que cuando nosotros vemos el semblante de las personas, podemos percatarnos de que hay algo que está mal. Y Habacuc empieza a manifestar eso. ¿Y cómo lo empieza a manifestar? De una manera física, que dice después, a la voz temblaron mis labios. Y uno ve, alguno ha temblado, se ve, pero producto de algo interno que está pasando. Y luego después dice, ¿no? Pudrición entró en mis huesos. Y esta frase, pudrición entró en mis huesos, es como decir, no tengo fuerzas, ¿sí? Y en mi asiento me estremecí. Y es igual, en el lugar donde estoy empecé a temblar. Es como les dije, Habacuc se puso en medio del mar con una ola llegando. Empezó a manifestar el temor humano que tenemos ante las catástrofes. ¿Sí? Es normal tener miedo. No está mal tener miedo. A veces podemos llegar a pensar de que ya aparentar, ¿sí? O tener temor ya es una cuestión de mostrar debilidad. Pero la realidad es que somos débiles. La verdad es que no tenemos control de nada. Es Dios quien tiene el control, es Dios el único soberano. Es Dios aquí diciéndole a Habacuc lo que va a pasar, y es Habacuc reaccionando con su cuerpo lo que siente ante lo que se va a venir. Habacuc no está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? El versículo sacado de contexto muchas veces, ¿no? Todo lo puedo y lo podemos. Habacuc primero está reflejando ese temor humano. Luego continúa el versículo 16 diciendo, si bien estaré quieto, ¿sí? Si bien estaré quieto, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Tenemos la reacción humana, pero tenemos la respuesta espiritual de Habacuc. Como les decía, yo estoy en medio del mar, mi reacción es tener miedo, empiezo a temblar porque la ola me va a ahogar. Mi respuesta es correr. Si a alguien alguna vez le han robado, a mí me han robado, bueno, creo que todos saben, un ambrivillape por ahí. Yo tengo una respuesta, producto de mi reacción natural. ¿Saben cuál es mi respuesta? No hacer nada. Todas las veces que me han robado,
Han sido unas 3 por lo menos. No he hecho nada. La primera fue que me jalaron el gorro en un carro. Me jalaron y yo vi. Y me quedé así. Después le digo a mi mamá, me robaron. ¿Cómo así? Y yo estoy tranquilo, ¿verdad? La otra vez estaba en la Alameda, los conocen ahí. Estaba con mi celular BlackBerry. Vienen 2 personas caminando. Yo los veo, ya los veo sospechosos. Veo que se acercan. Están como a 2 metros. Yo digo, me van a robar. Y los espero. Y me dejo robar. No. Y le digo, no seas malo, dame el chip por lo menos. Y lo último, cuando me quitaron el celular en el carro, me rancharon y me robaron. No salí, no abrí la puerta. A diferencia de mi hermano que le quitaron el celular, mi hermano volteó, vio que lo tenía y le metió un puñete, le quitó el celular y se fue corriendo. Cada uno tiene una reacción diferente. Yo ya me conozco, ya sé cómo reacciono. Ojalá que mi reacción me salve la vida alguna vez para que si me pongo agresivo por ahí. Entonces, esas son reacciones y respuestas naturales. Pero ante las crisis, ante las dificultades, ante las enfermedades, las pruebas que Dios trae en nuestra vida, ¿cuál es nuestra respuesta? Tenemos una respuesta humana, pero muchas veces esa respuesta humana va en contra de la respuesta que Dios quiere que tengamos. Y es aquí el punto clave, ¿no? En la respuesta de Habacuc. ¿Cuál es su respuesta? Dice entonces, siempre se me pierde el pasaje, ya. Si bien estaré, ¿cómo va a estar? Quieto en el día de la angustia. Esta palabra de quietud significa descansar, reposar, establecerse. Voy a estar en reposo. Se puede estar en reposo, se puede estar tranquilo cuando todo a tu alrededor está turbado, cuando tienes un pariente que está con cáncer terminal, cuando perdiste el trabajo y no sabes qué comer la próxima semana, cuando tienes un accidente y pierdes alguna extremidad. ¿Se puede estar tranquilo? La reacción humana o la respuesta humana es no. No estamos tranquilos. Pero la respuesta espiritual en Habacuc, luego de haber entendido quién es Dios, es estaré quieto. ¿Qué quiere decir? Que Habacuc ya se está empezando a preparar. Es como que Habacuc se pone en el lugar de los hechos. Esto es lo que va a venir, entonces ya sé lo que voy a hacer. Se va a preparar. ¿Qué voy a hacer cuando llegue todo esto? Voy a estar quieto. Entonces, es inevitable que nosotros no vayamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades. Vamos a pasar situaciones que nos pongan en aprietos. La pregunta es, ¿cuál va a ser mi respuesta? Voy a ser como Habacuc y decir, estaré quieto. Esta respuesta espiritual es una respuesta inminente, ¿sí? Porque sí o sí va a llegar. Como dice ahí en el versículo 16, al final dice,
si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Él sabe que es inevitable. Él sabe que sí o sí su pueblo va a ser juzgado. Dios va a traer juicio y lo va a traer por medio de estos caldeos. Y ya vimos cómo son y el ataque feroz que va a sufrir. Pero él dice, voy a estar quieto. La fe no es la ausencia de miedo físico, sino la presencia de un reposo espiritual. ¿Sí? El tener miedo no quiere decir que no tenga fe. Parte de tener miedo, ¿sí?, involucra la fe, pero es la respuesta en sí misma. Vamos a ver entonces el versículo siguiente. Dice en el versículo 17. ¿Otro hermano que lo quiera leer? El versículo 17. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la manada y no haya aguas en los corrales. Muy bien. ¿Se acuerdan el ejercicio que está haciendo Habacuc? Habacuc se está poniendo en ese escenario terrible que va a pasar. Entonces, parte de ponerse en el escenario, vamos a ver que el versículo 17 es que él va a poder ver todo lo que se va a perder. ¿Sí? Demuestra toda esta devastación que hay. Y vamos a ver tres tipos de pérdidas, ¿sí?, que van a sufrir. Primero dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto. Ahora, en este antiguo Israel, la higuera, la vid, las flores, ¿sí?, significaban como paz, prosperidad. Y eso es lo primero que van a perder, la prosperidad, que tiene que ver con lo anímico. Cuando uno sale a la calle, ¿no?, y ve las flores, ve los árboles, ve la naturaleza, ¿sí?, uno se siente bien, ¿no? Te transmite cosas. Ahora, ellos van a estar en un panorama donde ya no va a haber flor, donde no van a florecer, donde no van a haber frutos, ¿sí? La última vez que vine, acá al frente estaba todo un terral, ¿sí? Desolador, ¿no? Hasta más allá nada más habían puesto los pastitos. Cruzaba, así yo me ubicaba, ¿sí? Llegamos a la tierra y ya vamos allá, ¿sí? Y ahora llego y se siente uno bien, mejor, es más agradable. Bueno, algo que iban a perder es esta alegría, ¿no?, esa prosperidad que ellos podían ver en sus frutos, en sus flores. Aunque todas esas cosas, aunque la belleza, ¿sí?, se vaya. Después dice, ¿no?, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Entonces no solamente iban a perder la prosperidad que tenían, ¿sí?, el bienestar que tenían, sino, ¿sin eso se puede vivir? Sí, de cierta manera sí. Pero ahora van a perder el sustento, ¿sí? El olivo era importante para la luz, para las lámparas, para la medicina, para la cocina, ¿sí? Formaba parte de esa provisión diaria en los hogares. Y después menciona, y los productos y los labrados no den
mantenimiento. O sea, así trabajes, el campo no te va a retribuir. O sea, hay trabajo, pero no va a haber beneficio de ese trabajo que puedas hacer. Estamos viendo entonces que van a perder la prosperidad, van a perder el sustento, y después menciona, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Estos animales en ese tiempo eran vistos como el patrimonio. Hoy en día nuestro patrimonio, ¿qué son? Nuestras casas, nuestros autos, digo nuestros como si tuviéramos, ¿no? Nuestros autos. Pero ¿saben? No había futuro. Iban a perder su patrimonio, iban a perder su sustento, iban a perder su prosperidad. Son como las cosas que me hacen feliz. Y yo puedo decir las cosas que me hacen feliz. ¿O qué yo necesito para vivir? Si hacemos la pregunta, ¿qué necesitamos nosotros para vivir? Bueno, yo necesito un techo. Y empezamos a mencionar y empezar por nuestras necesidades básicas, ¿no? Comida, un techo, vestimenta, que aún Dios mismo dice, ¿no? O sea, si yo alimento a las aves, ¿cómo no voy a alimentarte a ti? Hablando a los creyentes y esa forma en la que Dios provee. Pero acá vemos cómo esa provisión que Dios estaba dando, ahora estaba quitándole. Vas a perder todo. ¿Qué cosas nosotros pudiéramos perder que nos hagan apartar de la fe o nos hagan apartar del Señor? Porque cuando te va bien, estás feliz, estás contento. Hoy voy a la iglesia, he tenido una buena semana, ¿no? Se dice que fin de mes, quincena, la iglesia está llena, están felices. Pero cuando todo va mal, cuando pierdes lo que tienes, ¿se acuerdan de Job? Que tuvo que pasar por una situación catastrófica en su vida, de perder prácticamente todo lo que tenía, excepto su vida. Y después vemos a un Dios proveyendo el doble de lo que tenía. Pero aquí en Habacuc solo le está diciendo, vas a ver, va a haber juicio y va a haber pérdidas económicas, materiales, pérdida de tu seguridad, ¿sí? Aún así, podemos seguir creyendo en Dios, podemos seguir confiando en Él. ¿Se acuerdan ahí cuando Esteban murió? Vino una gran persecución. Saulo consentía en la persecución. Y ahí vemos que también sufrieron pérdidas. ¿Por qué? Porque fueron dispersos. Y no te puedes llevar tu casa. Pero ¿saben qué hicieron ellos después? Al ser dispersos, seguían compartiendo la palabra de Dios y el Evangelio se seguía multiplicando. Si perdemos cosas, ¿seguimos creyendo en Dios?
o nos apartamos de Él. Y es ahí donde se va a ver la madurez del creyente. ¿Cómo reaccionamos y cuál es nuestra respuesta ante las circunstancias que atravesamos en la vida? Vamos al versículo 18. ¿Otro hermano que lo quiera leer? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y acá continúa la respuesta de Habacuc. En su primera respuesta, ¿qué tenemos? Estaré quieto. No dejaré que nada externo me perturbe. Estaré en reposo, estaré tranquilo. Aunque pase esto, aunque pierda y se pone en el peor escenario, ¿no? Si nosotros nos ponemos en el peor escenario, no sé, ¿cuál es tu peor miedo que tienes? No sé, yo me pongo a pensar y mi peor miedo es perder a mi hija, perder a mi esposa. Si Dios se las lleva, aunque pase eso, voy a estar tranquilo, quieto. Eso no quita que yo pueda estar triste, mal, porque vimos en Habacuc, estamos viendo esa sinceridad de decir, estoy temblando de miedo, ¿sí? Mis labios tiemblan, mi cuerpo se estremece. Es normal, es natural, y está bien sentir eso. El gozo no es no sentirlo. El gozo pasa por la respuesta que tenemos. Estaré quieto. Y con todo nos marca esta diferencia. A pesar de que pase lo que pase, venga lo que venga, con todo yo me alegraré. Y acá viene la fuente, ¿no? Me alegraré en Jehová. Ahora, esta palabra me alegré tiene también un sentido de saltar, ¿sí? De manifestarlo corporalmente, ¿sí? De emularlo. Entonces, con todo yo me alegraré en Jehová. Y después menciona, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, esta palabra gozo significa dar vueltas, ¿sí? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces tenemos, me alegraré de una manera saltar y me gozaré en dar vueltas. Es un poco quizás ilógico, porque por una parte que está temblando de miedo, por otra parte lo estamos viendo saltando, regocijándose en Jehová. ¿Se puede tener los dos al mismo tiempo? Sí. ¿O solo uno? Los dos, porque tu parte humana, ¿qué hace? Tu parte humana está mal, está triste, está dolida. Pero tu respuesta espiritual es, me aferro al Señor. Y eso hace que yo pueda estar tranquilo, eso hace que yo pueda estar confiado en Él. ¿Sí?
Entonces, la mayor victoria de un cristiano no es cambiar su situación, sino es cambiar su fuente, ¿sí?, de satisfacción. ¿Se entiende? Un creyente no tiene que pretender cambiar la situación. ¿Por qué? Porque no está en mis manos. ¿Pero qué puedo cambiar? La fuente de mi satisfacción. Porque afuera puede haber un caos, pero acá adentro, en Jehová, puedo estar en gozo. Vamos con el último versículo, 19, y otro hermano que lo quiera leer. Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. De los cantores. Muy bien. Jehová el Señor es mi fortaleza. Ahora, esta palabra fortaleza viene de un término militar que significa ejército. ¿Sí? Entonces, viene como diciendo: Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Primero que usa un nombre compuesto de Dios, Jehová, el Señor, y se apropia de esta verdad. Yo no puedo estar quieto o pretender estar tranquilo si no recibo de Él las fuerzas. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él es mi ejército. En otras palabras, está diciendo: Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. Y acá vemos una transformación, ¿no? Una metamorfosis, ¿no? Si tuvieras que añadir algo a tu cuerpo, o un poder, o sea, alguno se puede añadir alas para volar. Y acá Habacuc lo que dice es: el cual hace mis pies como de siervas. Primero está admitiendo cómo estaban sus pies antes. ¿Recuerdan cómo estaban sus pies? En el versículo 16 dice: pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Cómo estaba su reacción física? Estaba temblando, temoroso, ¿sí? O sea, estaban sucediendo cosas internas que no le permitían estar tranquilo físicamente. Y cuando uno no está tranquilo, pues lo que hace, lo haces mal muchas veces. Y acá dice: Jehová es el Señor, es mi fortaleza, y Él hace mis pies como de siervas, ¿sí? Estas siervas se caracterizaban porque podían saltar, andar por las montañas, ¿sí? Ahora, una montaña era como un obstáculo, ¿sí? Están manifestando estas circunstancias complicadas de la vida, ¿sí? Una montaña tú ves, y no es fácil caminar con una montaña. Algunos van con ciertos instrumentos, aparatos, no me acuerdo cómo se llama, para poder escalar. ¿Por qué? Porque con sus pies y sus manos se pueden resbalar, se pueden caer cuando los caminos son no aptos para caminar, peligrosos.
necesitas de una herramienta externa para poder subir, andar tranquilo. Y acá lo que Habacuc está diciendo, humanamente yo no podría soportar todas estas pérdidas en las cuales se mencionó. Humanamente no puedo. Humanamente esa ola me revuelca y me puedo ahogar. Es por eso que Habacuc dice, Él me da pies como de siervas. Acá vemos que Dios nos capacita para estos momentos complicados. Dios no nos va a pedir algo que antes no nos haya capacitado para hacer. ¿Saben por qué Jesús, cuando ascendió al cielo, o antes de ascender al cielo, les dijo, esperen la promesa? No hagan nada, esperen, ¿sí? ¿Por qué no nos mandó a predicar, a compartir, a servirle? Porque aún no había llegado ese espíritu que los capacita. Dios no te pide algo sino antes darte las herramientas y capacitarte para la función a la cual te ha llamado a hacer. Y vemos que llega el Espíritu Santo, ¿y qué le dio? Le dio poder. Y se manifestó el Espíritu Santo en lenguas. ¿Para qué? Para predicar la palabra. ¿A dónde? Les había dicho a Jerusalén, Judea, Samaria, ya está ¿Cómo van a predicar hasta el último en la tierra si no conocen el idioma? Los capacitó. ¿Y qué les dio? El idioma para que no tuviera excusa. Entonces, lo que Dios nos pide hacer Él nos capacita antes. Y nosotros como creyentes estamos en la capacidad de temblar de miedo, pero a la vez estar en reposo y en gozo. ¿Podemos estar en esa dosis, en esa situación a la vez? Sí. Pero gracias a que Él es el Dios de mi fortaleza. Él es quien me da las fuerzas. Después dice, y en mis alturas me hace andar. Ahora, Dios nos saca del lodo de la queja y nos pone en las alturas de la confianza. O sea, yo puedo estar confiado caminando en las alturas, ¿sí? Las alturas podemos verlo quizás como un cambio de perspectiva, donde ya puedo ver la situación y caminar confiado en Él. Y para ir terminando, dice al jefe, ¿no?, de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Hay algo característico en el profeta Habacuc, ¿no? Generalmente los profetas que hacían hablaban al pueblo de parte de Dios, ¿sí? Pero en esta oportunidad vemos un profeta que está solo interactuando con Dios. Es más personal con Dios. Pero esto personal, a las finales, termina siendo público, abierto a todos.
Tanto así que esta última oración sirvió de aliento para que ellos pudieran cantar y confiar en ese Dios. Y mientras cantaban, repasaban lo grande que es Dios. Que Él te puede dar la victoria, pero en esta ocasión no te da victoria en el sentido de derrotar a los caldeos, sino que te da la capacidad de soportar ese juicio inminente que está por llegar. La pregunta para nosotros es, ¿estamos preparados ante las cosas que van a venir? Si nos ponemos a pensar qué cosas le tenemos miedo que nos pase. Hoy el país vive en total incertidumbre, ¿sí? No sabemos qué va a pasar. Mañana podemos tener otro presidente. Las guerras latentes allá en Medio Oriente, lo que pasa en Cuba, o sea, vemos una realidad y vemos que paz y seguridad todavía no se ha dicho, pero no hay. Nadie nos puede dar la certeza de nada. Hace esta semana, sin gas. Y de un momento a otro llega la crisis. ¿Quién iba a pensar que íbamos a entrar en una crisis porque se rompió ahí el gasoducto? Y tantas personas que viven de eso, se les fue la provisión. Perdieron su sustento. Bajaron los negocios. La pandemia, ¿cómo llegó? En un ratito, pum, encerrado, perdimos. La pregunta es, ¿estamos preparados para cuando sucedan todas estas cosas? Está bien que nos haga temblar, está bien tener miedo, pero nuestra respuesta tiene que ser estar en reposo, porque nuestra fuente de reposo es el Señor. Y porque Él es quien nos capacita para poder entrar en ese reposo. Entonces el ánimo para cada uno de nosotros como iglesia es que podamos prepararnos. Hay que prepararnos, hermanos, para lo que se viene y decir, así como Habacuc, y usted menciona las cosas las cuales teme perder. Pase lo que me pase, voy a seguir buscando al Señor. Pase lo que me pase, voy a seguir yendo a la iglesia. Pase lo que me pase, voy a seguir buscando, ¿sí?, la comunión. Pase lo que pase. Y entonces ahí está preparado. Entonces no va a haber nada externo que pueda afectar tu comunión con Él, Señor. ¿Sí? Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a terminar en oración. Padre bendito, Dios amado, a ti sea la honra y la gloria, querido Dios. En esta mañana hemos podido ver a Habacuc, Señor. Un hombre que empezó con dudas, que empezó con cuestionamientos, pero un hombre que entendió a fin de cabo tu verdad. Y no solo la entendió, no solo lo sintió, sino que lo empezó a vivir y prepararse para ponerse de acuerdo contigo, Señor. Vemos una vida transformada en Habacuc, y de igual manera, Señor, nosotros queremos que tú transformes nuestra manera de pensar,
quites de nosotros todo marco de referencia y que tu verdad nos limpie y nos haga vivir de una manera santa, Señor. Y decir, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No queremos vernos como Habacuc cuestionando tus respuestas. No queremos, Señor, ir en contra de tu voluntad, sino aprender a someternos y a confiar, Señor, y esperar quietos en reposo en ti. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.